Pienso que está ok. ¿Puede mirar? Ok. Ok. Bueno, entonces, hablando de las moléculas medias, la epsidina es una molécula de 27 kilodaltons que tiene una correlación con la anemia y, por ejemplo, el TNF-alfa tiene una correlación con la inflamación. Entonces, esas moléculas que se acumulan en los pacientes dialíticos y que deseamos remover con la diálisis. Esta es la microscopía electrónica de dializadores de high flux, son así, y los más grandes, con poros más grandes, de high cutoff. Esto representa un plasma filtro, pero no vamos a hablar de esto hoy, solo de high flux, high cutoff y medium cutoff. Acá es una fibra capilar y el sangre viene adentro acá. Bueno, esto representa la curva de Sylvin. Imaginen que acá en el eje X tenemos el peso molecular y acá en el eje Y tenemos el percentual de remoción de una determinada molécula. Por ejemplo, con esta membrana hipotética que tiene esta curva de Sylvin, la urea es removida a 100%. Opa. Mm, la urea es removida 100%, la vitamina B12 también, pero la beta 2 en este punto que llamamos de retention onset, significa que moléculas más grandes que este punto son removidas en menos de 90%. Esto es el retention onset. Y el cutoff significa que moléculas más grandes que el cutoff, la remoción es menor que 10% para esta membrana. Entonces, el retention onset y cutoff son propiedades de una determinada membrana. Entonces, diferentes membranas tienen diferentes retention onsets y diferentes cutoffs. Acá se representa eso. Entonces, acá abajo el peso molecular, por ejemplo, de urea, creatinina, que son moléculas pequeñas, y cada una de estas curvas representa un dializador diferente. Esta primera acá son los dializadores de bajo flujo, low flux. Esta segunda, los dializadores high flux, los que utilizamos más comúnmente. Y estas dos, esta acá el dializador medium cutoff y esta acá el dializador high cutoff. Esta verde, el dializador high cutoff. Entonces, no importa la membrana que utilizamos para moléculas pequeñas como urea, creatinina, son 100% filtradas, 100% removidas. Pero cuando hablamos de la beta 2 microglobulina que tiene 12 kilodaltons, esto es diferente. Por ejemplo, con la membrana de bajo flujo, no removemos prácticamente beta 2 microglobulina. Entonces, el Sievin coeficient, el coeficiente de remoción para la beta 2 con la membrana high flux es menor que 1%. Cuando vamos a una membrana high flux, y acá está la beta 2, miren acá y vamos acá 50%. Entonces, la remoción, el sieving es de 50% con una membrana high flux. Y con las membranas de medium cutoff y high cutoff, esta remoción es casi que 80 a 90% porque la curva de sieving es más a la derecha. Bueno, ahora hablando de un high flux, un filtro high flux, entonces el retention onset, ¿qué significa? El punto cuando la remoción empieza a ser menor que 90% es de 2000 Daltons y el punto cutoff, el punto en el cual después de este punto la remoción es menor que 10%, 15.000 Daltons. Ahora, con un median cutoff y el punto de retención es más a derecha, entonces es acá a 20.000 Daltons y el cutoff es acá abajo a 60.000 Daltons. Y finalmente con un high cutoff, el retention onset, el punto de retención es con 15.000 Daltons y el cutoff es más grande, acá adelante 170.000 Daltons. Bueno, esta figura representa las moléculas por su peso molecular
Entonces acá son las moléculas pequeñas y todos los dializadores acá representados con colores diferentes, low flux, high flux. Cuando hacemos la hemodiafiltración, diálisis MCO, medium cutoff y high cutoff. Cada color de ese representa un dializador. Y entonces las moléculas pequeñas son removidas con todos los dializadores. Las moléculas pequeñas medias, que significa, o sea, de 0.5 a 15.000 Daltons, son removidas por todo, excepto los low flux. Las moléculas medium, son las moléculas de 15 a 25 kilodaltons, no son removidas ni por low flux ni por high flux. Esas moléculas más grandes acá de 25 a 58.000 removidas solo por medium cutoff y high cutoff y no son removidas por la hemodiafiltración. Y ese número de 58.000 kilodaltons viene que es el cutoff de la barrera glomerular. Entonces es un cutoff utilizado porque es el cutoff fisiológico. Y acá, para moléculas más grandes, solo la membrana high cutoff puede retirar hasta moléculas de 170 kilodaltons. Y debemos hablar que no podemos retirar con la hemodiálisis moléculas que son ligadas, colegadas con las proteínas de la albumina. Bueno, es importante hablar de la pérdida de albumina con la diálisis. Entonces, acá en el eje Y representamos los tamaños de los poros de diferentes membranas. Acá una high flux, acá medium cutoff y acá high cutoff. Y con las membranas de high flux tenemos los poros, la mediana de 3 nanómetros. Entonces, la grande parte de los poros de esta membrana tienen 3 nanómetros. Es importante decir que los poros no son todos iguales. Es imposible físicamente de hacer una membrana. Sería el ideal, pero no es posible hacer una membrana con todos los poros con lo mismo tamaño. Las membranas medium cutoff tienen la mediana de los poros de 5 nanómetros y la membrana high cutoff 10 nanómetros. Bueno, el problema es que con las membranas de high cutoff, como el hemíquidos de Fresenius, tenemos muchos poros que son más grandes acá, en la derecha, más grandes que el tamaño de la albumina. Entonces, tenemos una pérdida de albumina cuando hacemos diálisis con estas membranas. Y la grande diferencia entre la medium cutoff y la high cutoff es porque las membranas medium cutoff tienen poros más uniformes. Entonces puede mirar acá abajo que la distribución, el range de distribución de los poros es más concentrado con la membrana medium cutoff cuando comparada a la membrana high cutoff. Entonces la membrana medium cutoff es considerada como que una evolución de la membrana high cutoff. Es importante hablar del concepto de backfiltration. Entonces, en los años 80, el profesor Ronco explicó este concepto que cuando en un punto de que el sangre viene, en este ejemplo, de la izquierda a la derecha, un punto dentro de la fibra capilar en este percurso, la presión interna es menor que la presión del espacio dializato. Entonces tenemos un flujo del espacio dializato adentro de la fibra capilar. Esto en los años 80 era como que un problema porque la agua, el tratamiento del agua no era como hoy y tenía el riesgo que partículas, que pirógenos veniesen del dializato hasta el sangre, porque en los años 80 no tenían la capacidad que tenemos hoy. Y esto explica el concepto de backfiltration. Entonces, el sangre viene del inicio, cuando se empieza la presión del sangre en el espacio del sangre más grande y cuando se pasa al camino del deslizador, la presión en el interior es menor y tenemos el fenómeno de backfiltration. Un otro nombre también se puede decir internal hemodiafiltration, porque sabemos que cuando hacemos la hemodiafiltración podemos hacer el reemplazo prefiltro, que sería acá, o postfiltro.
Y la idea con los dializadores nuevos es de hacer esto interno. Entonces es una hemodiafiltración que se pasa internamente en el filtro. Y esto ha sido demostrado, es un modelo de Vicenza, en lo cual una proteína que no es filtrada eh, tenía un radiotrazador y se puede ver que cuando se entra en el dializador, cuanto más rojo, más concentrado es esta proteína. Entonces, tiene una concentración más grande acá y por el fenómeno del backfiltration se diluye hasta llegar al fin del dializador. Y cuando se mide el hematócrito, por ejemplo, acá, acá y acá, se puede ver que tiene una hemoconcentración porque el fluido sale del interior hasta lo exterior, del interior de la fibra al dializato y después vuelve, el fluido viene del dializato al interior de la fibra. Una pregunta, una duda frecuente es si es seguro hacer diálisis con estos dializadores nuevos. ¿Por qué? Porque tiene el riesgo que una de las endotoxinas presentes en el dializato puede entrar en el espacio del sangre. Bueno, este experimento in vitro demostró que, bueno, acá es un dializato con una cantidad grande de lipopolisacáridos, de endotoxinas, y el dializato hacía esto camino. Y acá un fluido que simulaba el sangre venía en el espacio normal. Y haciendo este experimento con endotoxinas generadas de Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, se demostró que con diferentes membranas, low flux, high flux, medium cutoff o high cutoff, no tenía diferencias en la concentración de endotoxinas que llegaban en verdad al que simulaba el sangre. Entonces, esas membranas tienen una propiedad que dejan pasar cosas del sangre al dializato, pero no el inverso, no del dializato hasta el sangre, y por eso podemos considerarlas seguras. Una comparación muy interesante es entre los tratamientos con las nuevas membranas y lo que tenemos de mejor hoy, que es la hemodiafiltración. Entonces, recordando la hemodiafiltración, nosotros sabemos que para una sesión de hemodiafiltración adecuada, debemos filtrar más que 21 litros de convección, de volumen convectivo. Esto significa 87 ml por minuto de volumen convectivo. Entonces pasa así, el sangre viene del paciente, pasa en el filtro, debemos tirar más de 21 litros y hacer esta reposición, reemplazo post-filtro. Estos estudios, Contrast, Turkish, ESOL y Frenchin, demostraron eso, que con volúmenes convectivos más grandes que 20, 23 litros, tenemos beneficios en mortalidad en los pacientes que hacen la hemodiafiltración. Cuando hacemos la diálisis con dializadores de medium cutoff, estímase que cuando tenemos un flujo sangre a 400 ml por minuto, tenemos una filtración interna, un backfiltration de 53 ml por minuto. Ok, entonces guarden este número 53 contra estos 87 que tenemos en una sesión de hemodiafiltración. Bueno, con un dializador de high flux que utilizamos para hacer la hemodiafiltración, el clearance para beta 2 microglobulina, el CIVIN, perdón, es de 0.5. Bueno, acá en matemática, entonces 21 litros dividido en 4 horas, este es el volumen de convección por hora. Y con el CIVIN de 0.5, esto quiere decir que este es el clearance de beta 2, 2600 ml por hora, haciendo la conversión, 43 ml por minuto. Entonces, ese es el CIVIN de beta 2 microglobulina, cuando, el clearance, perdón, cuando hacemos una sesión de hemodiafiltración. Ok, vale. Ahora, debemos recordar que el CIVIN de la misma molécula, la beta 2, con una membrana de medium cutoff,
es más grande, es de 0.9. Entonces, si tenemos una backfiltration, una filtración interna de 40, más la filtración de la ultrafiltración, por ejemplo, que el paciente pierde 2 litros de peso por sesión. Esto quiere decir en final que el clearance de la beta 2 con el medium cutoff es de 45 versus 43. Y esto es más significativo con moléculas más grandes. Es importante decir que no podemos hacer la hemodiafiltración con un filtro medium cutoff, porque si aplicáramos convección en esta membrana con poros mayores, tenemos muchas grandes pérdidas de moléculas como proteínas, como albumina, que no es interesante. Bueno, acá en este gráfico, en el eje X tenemos el tiempo de una sesión de diálisis. En el eje Y tenemos la concentración de una determinada molécula. En este ejemplo, la beta-2 microglobulina. Entonces, empezamos la sesión y tenemos una reducción de la concentración de la beta-2 en el sangre del paciente. Esta primera curva representa una diálisis con un dializador normal, high flux. Esta más baja, una hemodiafiltración, y esta más acá, una diálisis con una membrana de medium cutoff. Puede mirar que con las tres modalidades es muy parejo la reducción de la beta 2. Ahora con una molécula más grande, la mioglobina, que tiene 17 kilodaltons, cuando hacemos una diálisis con high flux normal, esta es la reducción de concentración. Cuando hacemos la hemodiafiltración, esta es la reducción, pero cuando hacemos la hemodiálisis utilizando una membrana de medio cutoff, miren que los poros son mayores que el poro de la membrana high flux, tenemos una reducción más grande de la concentración de la mioglobina, y con moléculas más grandes esto es más pronunciado también. Es importante trabajar con flujos sangres más grandes posibles. Por ejemplo, acá el complemento el factor de complemento que tiene 24 kilodaltons, cuando trabajamos con flujo sangre a 300 ml minuto, esto es el clearance, 25 ml por minuto. Ahora, cuando trabajamos con clearances más grandes, tenemos un aumento, con flujos sangres más grandes, tenemos un aumento del clearance de el factor de complemento, pero también de mioglobina, miren, 59 contra 49, y de beta 2 microglobulina, 84 contra 64. Entonces, cuanto más flujo sangre, más podemos disfrutar de las cualidades de estas membranas. Es importante hacer también la comparación entre las membranas medio cutoff y la HDF, la hemodiafiltración. Y por ejemplo, para esta molécula, el factor de complemento con 24 kilodaltons, cuando hacemos una sesión con medium cutoff, esto es el clearance, 32 ml por minuto, y cuando hacemos hemodiafiltración es menor, 12 ml por minuto. También es interesante esta medida removal ratio, que es el coeficiente de remoción, cuánto por ciento de reducción de una determinada molécula antes y después de la sesión de hemodiálisis. Entonces acá con median cutoff para la mioglobina, esta remoción es de 60%, y cuando hacemos hemodiafiltración, esta remoción es menor, 35%, y la mioglobina tiene 17 kilodaltons. La prolactina, que es una molécula un poco más grande, de 23 kilodaltons, esta remoción es de 63% antes y después de la sesión de diálisis, y con la hemodiafiltración es solo de 47%. Entonces, podemos mirar que para moléculas, cuanto más grandes, the bigger, the better. Cuanto más grande, más disfrutamos de la median cutoff diálisis. Ahora voy a hablar en un ratito de los trials más importantes. Casi todos tienen un diseño muy parejo. Entonces, este es un trial en Alemania con 48 pacientes que hacían normalmente
una high flux hemodiálisis, una diálisis con dializador normal alto flujo. Mitad de esos pacientes continuaron a hacer diálisis con este mismo dializador y la otra mitad con dializadores median cutoff. Después de 4 semanas, todos volvieron a hacer diálisis con dializador high flux y después hicieron el crossover. Estos que hacían la diálisis high flux ahora hacen la diálisis median cutoff y los otros continúan con la diálisis high flux. Bueno, los resultados es que la expresión de moléculas inflamatorias como interleucina 6, el RNA mensajero de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral era menor en el periodo que los pacientes hacían la diálisis median cutoff. El problema era que tenía una reducción de la albumina cuando estaban haciendo estas 4 semanas de median cutoff. Un otro estudio francés semejante, pacientes empezaban un grupo con median cutoff, después de 3 meses cambiaban para high flux y lo inverso. Se demostró que el outcome primario era la reducción de mioglobina removal ratio, la diferencia de concentración antes y después de la sesión de diálisis. Y para la mioglobina era más grande con el periodo median cutoff, 57% versus 36%. Y también en este estudio se demostró que en el periodo de 3 meses con median cutoff se tenía una queda, una reducción más grande de la albumina. Era inicialmente 38 en el grupo high flux y bajó a 36.9 en el grupo median cutoff. Un otro estudio de design parejo en Italia, 3 meses MCO, cambio para 3 meses de high flux, se demostró que tenía una reducción también de la albumina. En Turquía también semejante, se demostró que tenía una reducción de la albumina. Entonces, este era un temor, la pérdida de albumina en estos tratamientos. También un otro estudio ahora en Corea que randomizó pacientes a hacer median cutoff por 3 meses versus high cutoff también por 3 meses, pero este estudio es interesante que estudió marcadores de calidad de vida como actividad física y el formulario SF36 y se demostró que para estas variables y los pacientes cuando hicieron el high cutoff tenían mejores resultados, principalmente con scores de prurido. Finalmente, este estudio en Australia y Nueva Zelanda demostró que pacientes cuando hicieron median cutoff por 6 meses, inicialmente tenían una queda de la albumina, pero después de 6 meses tenían el efecto bounce back, el retorno a las concentraciones basales. Entonces se piensa que en un punto después de 3 meses, la reducción del fenotipo hiperinflamatorio de los pacientes hace que mismo si perdiendo más albuminas en cada sesión de diálisis, la producción de albumina es más grande y la albumina después de 6 meses era igual, era semejante pareja la albumina baseline. Entonces, esto demuestra la seguridad de trabajar con membranas de medio punto de corte. Y finalmente, este estudio publicado en CERASNE, que randomizó pacientes a hacer 6 meses de diálisis con dializador a high flux versus median cutoff, y se demostró que no tenía cambios en albumina después de 6 meses. Entonces, o de hecho, después de 2 a 3 meses tiene este efecto de aumento de albumina, tal vez por una reducción del fenotipo proinflamatorio con las membranas medio punto de corte. Nosotros en nuestro centro hicimos este estudio. La diferencia de este estudio para los otros es que hicimos el estudio con pacientes que hacen una diálisis diferente, quiere decir una diálisis frecuente
5 veces a la semana, 2 horas de 30 minutos por sesión. Entonces, es el régimen de frequent dialysis. En estos pacientes, después de 2 meses haciendo la diálisis con el median cutoff, tenemos en verdad reducción de albumina significativa de 39.9 a 38.3 y también de una molécula media, la prolactina, de 16 hasta 14. Entonces, este que inicialmente era considerado un problema de la diálisis con el medio punto de Corf, la pérdida de la queda, la baja de la concentración de albumina, se sabe que después de un tiempo, como 4, 5, 6 meses, este fenómeno se ha revertido y demostrando la seguridad de este tratamiento. Bueno, han intentado trabajar con estas membranas en pacientes con la nefropatía por cilindros, eh, que se le relaciona con las disproteinemías, principalmente las gamopatías de significado renal. Entonces, un estudio comparó 43 pacientes que tenían el diagnóstico por biopsia de nefropatía por cilindros, 43 pacientes haciendo high flux diálisis, haciendo high cutoff diálisis versus haciendo high flux diálisis, la diálisis estándar, la diálisis normal. Bueno, los resultados demostraron que no tenían diferencias en la dependencia de diálisis después de 3 meses, pero tenían una reducción después de 6 días haciendo la diálisis high cutoff en las concentraciones de kappa y lambda. Los autores concluyeron que con las quimioterapias que tenemos hoy, que son muy potentes, no hace mucha diferencia hacer la diálisis high flux o high cutoff, porque la reducción de producción de las cadenas kappa y lambda es muy importante debido a la quimioterapia por sí. Y finalmente, la aplicación de estas membranas en la diálisis continua, en la CVVHD. Entonces, Fresenius tiene esta membrana LMIC2. En este estudio, 45 pacientes hicieron CVVHD con la membrana high cutoff y 41 pacientes la CVVHD con la membrana standard high flux. El clearance de beta 2 es más grande con la high cutoff, 20 ml por minuto contra 12. El clearance también de mioglobina, que tiene 17 kilodaltons, más grande con la high cutoff. Y el clearance también de interleucina, sí es también más grande con la high cutoff. Para el futuro sería muy interesante un estudio comparando las membranas high cutoff haciendo CBB-HD, porque una otra vez es importante decir, con estas membranas no podemos aplicar modalidades convectivas, porque si no la remoción de moléculas grandes como albumina es muy grande, porque los poros son más grandes, pero sería muy interesante hacer la comparación entre una diálisis continua con membranas high cutoff versus una diálisis continua que hacemos estándar con la membrana high flux. Esto sería como la comparación que hacemos de la diálisis crónica, una diálisis crónica, una hemodiálisis crónica con una membrana, una hemodiafiltración, perdón, crónica con una membrana high flux, que es lo mejor que tenemos, el gold standard que tenemos hoy, versus una hemodiálisis con una membrana high cutoff. Entonces, esta comparación sería más justa porque en esta comparación sabemos que el poder de remoción de moléculas medias con una hemodiálisis es menor. Entonces, la comparación mejor sería entre hemodiafiltración con high flux versus hemodiálisis con high cutoff. Bueno, esto puede ser interesante en enfermedades como el COVID para remoción de moléculas más grandes, de moléculas medias como las interleuquinas, pero no solo con COVID, pero en otras situaciones como la sepsis en general, y publicamos esto diciendo estos conceptos.
Entonces, los mensajes más importantes de hoy son que las toxinas urémicas son moléculas medias grandes, con peso molecular normalmente más grande que 20 kilodaltons, que 20.000 daltons. Las membranas medium cutoff son parejas con la barrera de filtración glomerular. Y el concepto de backfiltration es lo mismo que la hemodiafiltración interna, no es ni pre-reemplazo, reemplazo pre-filtro ni post-filtro, es el reemplazo interno, que podemos utilizar esas membranas y en relación con la albumina son seguras, podemos usar sin problemas. Y que tal vez podemos decir en el futuro con trials que están en andamiento que la hemodiálisis con la membrana medium cutoff es igual, es similar o tal vez hasta mejor que la hemodiafiltración online. Y un ventaja para nosotros en Brasil, que no tenemos muchas máquinas que hacen la hemodiafiltración, es que para hacer la hemodiálisis con la membrana medio punto de corte, no necesitamos de una nueva máquina. Es solo cambiar el dializador. Bueno, voy a abrir para preguntas. Ahora quien desea hablar, puede hablar. Tenemos Claudio, soy Claudio Mascheroni de Argentina. Hola, Claudio. Evelyn, ¿puedo preguntar? Evelyn, ¿estoy autorizado? Bueno, Ah, te pregunto, Tiago. Excelente tu charla, muy instructivo, muy clara. Y la pregunta que quiero hacerte es si ustedes no probaron este sistema de diálisis con membrana de medium cutoff en pacientes que tengan albúmina baja por procesos inflamatorios y ver si la combinación de este mejor clearance y del clearance de productos inflamatorios finalmente termina mejorando la concentración de albúmina en los pacientes y si eso puede tener algún efecto en la evolución del paciente. Y la segunda pregunta que quería hacerte es si todavía, a pesar de los dos estudios que lo han demostrado un gran beneficio en high cutoff en pacientes con riñón de mieloma, si crees que en algunos pacientes terminados todavía la diálisis con filtros de high cutoff pueden tener algún rol. bueno, gracias por la pregunta, Claudio, son muy interesantes. La primera pregunta de utilización en pacientes con hipoalbuminemia, es verdad que estos pacientes fueron exclusos de los estudios. En Claro. nuestro estudio teníamos un paciente con una albumina inicial de 3.2, que es baja, y después de 2 meses se mantenía a 3.2. Entonces, tal vez los pacientes que ya están un poco inflamados, por esto balanzo entre remoción más grande de albumina, pero también a veces de mediadores inflamatorios, se puede compensar, balancear, pero sí, tal vez en pacientes cirróticos no podemos utilizar estas membranas. Una pregunta que no tenemos respuesta. Y por la segunda pregunta, pero que comprendí es si debemos utilizar en pacientes con mieloma. No, sí hay, digamos, los dos estudios que he publicado no Sí. demostraron beneficios, pero las conclusiones a veces y las discusiones son de que podría haber algún grupo de pacientes que podrían Sí, sí, beneficiarse. sí, 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 perfecto. Y yo pienso que el grupo que puede sí beneficiar más son los pacientes que tienen solo cadenas leves, capa, que son más pequeñas, de 23 kilodaltons. Entonces sabemos que si tenemos un paciente con mieloma, pero solo por cadenas leves capa, pienso que este paciente se puede beneficiar más, porque en estos estudios tenían grupos de pacientes que también tenían cadenas grandes, por ejemplo, IgG. Y esos pacientes no van a se beneficiar porque estas moléculas no salen con ningún tipo de membrana.
Entonces, hacer un estudio en esta población más refinada, es claro que es difícil entre todos los pacientes con mieloma, solo los pacientes con las cadeas kappa, es difícil, pero pienso que este grupo se beneficiaría. Y pienso que mismo que los outcomes del estudio, que era la dependencia de diálisis después de 3 meses, eran iguales, nosotros sabemos que ahora tenemos conceptos de la reserva renal funcional y otros conceptos. Bueno, se puede salvar un glomérulo, 2 glomérulos, ¿por qué no hacerlo? Es claro que tenemos diferencia de costos, pero no es así grande. Se mete la diferencia de costo de una membrana, el costo de un paciente mieloma con todos los quimioterápicos y todo eso, no es significativo. Entonces, así que comprendo la situación. Gracias, Tiago, muy amable. Okay. Tiago, Tiago, una pregunta ¿quién de, prosigue? de Darío Jiménez. Ok. Vale, Tiago, dale. bueno, muchas felicidades, Tiago, por la presentación, muy buena presentación, y nos va a servir muchísimo para muchos médicos nefrólogos que acá en el país a veces vemos que colocan filtros de high flags con técnicas que requieren filtros de mediano cutoff o de alto cutoff. Y eso es importantísimo. La pregunta mía es que ahora la nueva prescripción de diálisis, como tú sabes, Tiago, ya no es el KTB, más aún en nuestros pacientes críticos, ya son las moléculas medias, pero también es la elección del filtro. Y nosotros aquí en Ecuador tenemos un filtro que es específico para HDF, que es el FX1000, que tiene un sieving, un coeficiente de cribado de 0.8 para microglobulina y 0.005 para albúmina. No es el ideal del 0.001 para albúmina, pero está bien. Ahora, Tiago, la pregunta específica es, si es que ya nosotros en el país no tenemos, pero si tú ya tienes experiencia, si ya tenemos en el mercado el coeficiente Z en los filtros, este coeficiente Z que nos han venido ofreciendo y que ya estaba en estudios, que nos permite que la membrana del filtro también venga cargada negativamente y no importa el tamaño del poro, sino que nos ayuda a repeler la albúmina para perder albúmina. Entonces, sería importante también saber si ya podemos contar con filtros con este coeficiente Z. Bueno, esta retención basada en la carga eléctrica, comercialmente no conozco filtros que son disponibles. Y pienso que también es importante, como ha dicho, decir que, por ejemplo, no podemos utilizar filtros medium cutoff o high cutoff para hacer hemodiafiltración, porque cuando se aplican fuerzas convectivas en nuestro filtro, se pierden moléculas muy grandes. Entonces, esta es una preocupación. Entonces, por ejemplo, se tiene una máquina que hace la HDF, una Fresenius, que un B. Braun que hace esto. Es importante de no hacer esta técnica con estos nuevos filtros. En Ecuador es interesante porque vosotros tienen la máquina, como nosotros en Brasil, la máquina Beberan, la Diapact. En la Diapact se puede hacer, se puede utilizar el filtro medium cutoff de Baxter, porque no, Baxter no tiene un kit medium cutoff para CRRT, pero se puede utilizar, como Prof. Ronco hace en Vicenza, utiliza el medium punto de corte con la Diapact, principalmente en pacientes con rabdomiólisis. Haciendo hemodiálisis continua, no es hemofiltración continua, pero haciendo hemodiálisis continua con este filtro, se trabaja con presiones transmembranas más bajas y se remueve más mioglobina, por ejemplo, que haciendo hemofiltración o hemodiafiltración con una membrana estándar high flux. Entonces, esto es interesante que puede hacer con la Diapact. Muchas Tiago, gracias. Claudio. Habla, Harold, sí. Vale, Tiago, dos consultas. Quería comentarte, en Ecuador va a entrar el tema del el licio X, que es un medium cutoff para diálisis extendida, Teranova que va a entrar,
Va a entrar Serpa de Fresenius también en el transcurso de este año según lo ofrecido. Entonces vamos a tener la gama de los cartuchos de medium cutoff para diálisis expandida. Va a ser bastante interesante. Pero en este planteamiento, hoy por hoy en el estudio, en lo que está haciendo Madwell, está haciendo HDF con agujas 14 con flujos de 450 para alcanzar unos volúmenes convectivos de 30 litros, al menos. Entonces, en ese sentido, cuando hiciste la comparación del barrido con los medium cutoffs versus una HDF con 23 litros, ¿qué opinión merece el hecho de hacer HDF con más de 30 litros en el paciente crónico y adicional a eso, o entrar con una diálisis extendida? Bueno, el problema de hacer un volumen convectivo tan grande es que también en la HDF se pierde albumina. Y no sé si tenemos beneficios, no conozco beneficios de volúmenes más grandes, entonces comparando 23, 21 litros con 30 litros. ¿Sabes si hay evidencias demostrando que 30 litros es mejor que 23 o 21? Eso es lo que está haciendo hoy por hoy Madwell. Esos son los protocolos Ok. de investigación de Madwell. Esperemos pronto a ver qué sale la evidencia. Sí, pero es muy interesante esta idea. Por otro lado, podemos pensar que con volúmenes convectivos mayores, el gasto de agua de los insumos puede ser mayor también. Y tal vez en la que económicamente puede ser un poco más difícil para todos los pacientes que hacen, pero es interesante, no sabía de este estudio. Gracias, Harold. Y la otra pregunta, Tiago, que te quería comentar, el tema de hacer diálisis expandida, ustedes plantearon que lo hacían diaria. ¿Ustedes reusaban los filtros o de filtros nuevos? No, estos filtros son para uso único. Okay. Es verdad que en Brasil hacíamos mucho la reutilización, principalmente en pacientes de la salud pública, que son más o menos 80% de todos los pacientes, pero no se puede, según el fabricante, según Baxter, no se puede reutilizar estos filtros, entonces no lo hacíamos. Pero es interesante que alguien estudie esto. El problema es que la industria no tiene interés en este estudio. Entonces pienso que no tenemos un estudio así. Obrigado, Tiago. Okay. No sé si puedo un poquito comentar algo, si me permiten, Tiago. Sí, adelante. En cuanto a la relación del volumen convectivo en HDF, hay un estudio inmenso que presentó el doctor Quique Maduel, que es el que más investiga hemodiafiltración en España, en Europa, y con todos los estudios desde el ESOL, el francés, el turco y el de los Balcanes, ya demostraron que 23 litros de reposición son suficientes a lo que llamamos ahora la HDF High Volume, y que más de 25 litros de reposición no mejora mortalidad en los pacientes. Es como que se llega, y el doctor Ronco tiene una bonita gráfica en sus charlas, es como que se llega Plató. a una meseta, Sí. y han comparado con 40 litros de reposición. Si hay estudios, el estudio Inboir comparó con 70 litros de reposición y no existe ningún beneficio. Esperemos que el estudio que dice Harold te muestre algo, pero ya hay bastantes estudios que han comparado incluso 40 y 70 en HDF High Volume. Parece que pasar de 23 es suficiente, no es necesario pasar de 25. No sé, ¿tú qué opinas, Tiago? Pienso que es difícil técnicamente porque es necesario un flujo sangre muy alto, como que siempre más grande que 400, 450. Sabemos que pocos pacientes tienen posibilidad, incluso seguramente pacientes con catéteres. Eh, entonces, algo que es interesante de la median cutoff es que pacientes que tienen flujo sangre a 300, 350 también pueden se beneficiar. Es como demostré, cuanto más grande el flujo sangre, más backfiltration y más remoción, pero con 300, 350 ya tiene algo importante.
Listo. Doctor Tiago, otras preguntitas tengo acá del resto de miembros. Si puede explicar por qué las membranas medium cutoff causan inflamación. Si tiene datos que comparen la beta-2 globulina entre MCO versus diálisis peritoneal. Bueno, se piensa que es una modulación de la respuesta inflamatoria con la remoción de muchas moléculas y muchas moléculas que tal vez no la conocemos, moléculas que ahora no fueron identificadas como toxinas urémicas. No tenemos estudios que hacen esta comparación de la hemodiálisis median cutoff con la diálisis peritoneal en relación a la beta-2 microglobulina. Es interesante que a veces las concentraciones predialíticas de beta-2 microglobulinas no se cambian entre los estudios, entre las modalidades dialíticas. Esto quiere decir que, ok, tengo una baja más grande pre y post sesión, entonces la reduction ratio, la reducción es menor y vemos esto con frecuencia, pero en el día de la próxima sesión de diálisis las concentraciones son iguales porque tiene una cinética de redistribución entre el compartimento intersticial y el compartimento sanguíneo. Entonces es muy complejo la cinética de estas moléculas, no es tan obvio, tan fácil con la cinética de la urea, por ejemplo. Ok. Otra pregunta, si en los primeros meses con una dieta hiperproteica ayudaría realmente por la disminución de albúmina que hay no sea tan severa. ¿O qué otra recomendación tendría usted? Yo pienso que un problema es que tenemos diferencias significativas en albúmina, pero no sé si son diferencias clínicamente significativas. Quiero decir que si un grupo de pacientes tiene la albúmina 3.95 y el otro grupo 3.85 después de 3 meses, tenemos acá, podemos tener una diferencia estadísticamente significativa, pero esto quiere decir algo clínicamente. Y como ahora ya sabemos que después de 3, 4 y 5 meses existe este fenómeno de catch up, o sea, el retorno al baseline sin hacer nada, entonces se deja el paciente haciendo median cutoff dialysis después de 6 meses y los valores de albúmina vuelven al baseline. Entonces no me preocuparía en cambiar nada en la dieta en los primeros 3 meses, porque pienso que si tiene una reducción de albúmina, no es, por ejemplo, decimos una otra vez, de 4.1 a 4.0. ¿Significa alguna cosa? Personalmente pienso que no. Ok. Comentaba uno de los médicos de acá que han usado EMIC-2 para falla aguda, pero que efectivamente hay algunos casos en los que vieron la disminución de moléculas más grandes, interleucina 6, si tiene algo de la biografía que lo señale. Y otra cosa que vieron y les parece muy importante es la caída de los electrolitos, principalmente también del fósforo, y no tenemos para fósforo endovenoso para como tal, simplemente lo hacen con suplementario. El fósforo, el fosfato en la diálisis de agudos, de pacientes agudos o crónicos, ¿no? Sí, con falla aguda refería. Ah. La pregunta refería a falla aguda. Bueno, tiene un estudio que demostré de Weidhase en Alemania, que demostró que la reducción de interleucina 6 y beta-2 microglobulina en la diálisis continua con el EMIC-2 era más grande que con un dializador high flux, un dializador estándar, pero este dializador estándar estaba utilizado en la modalidad hemodiálisis continua. Pero si este dializador estuviera en la modalidad hemodiafiltración continua, tal vez la remoción fuera pareja. Entonces, esto es una debilidad, una falla de este estudio para mí. En relación a los solutos menores como el fosfato, pienso que no tenemos un racional para que sea diferente, porque son moléculas pequeñas, entonces pienso que no importa la membrana,
la remoción es la misma y los estudios demuestran, al menos en diálisis crónicas, que la remoción de fosfato es igual en las dos modalidades, diálisis con medium cutoff versus diálisis con high flux es igual. Ok. No sé si alguien Tiago, de los que estén quiera comentar. Evelyn, si me permites. Tiago, ahí tengo una Sí, consulta. claro. Tuvimos la oportunidad de usar por primera vez en el Ecuador los filtros EMIC en un paciente que hizo fallo renal agudo. Y fue realmente interesante el tema de barrido de moléculas de mediano tamaño, incluido interleuquina 6. Pero en el contexto, si tú tienes un paciente con fallo renal, ¿optarías por un filtro, un high flux, y hacer paralelo con un hemoperfusor? ¿O optarías por un medium cutoff en el contexto de un barrido de un paciente con fallo, como digo, y harías un barrido? ¿Cuál optarías? Yo pienso que es muy interesante la idea del EMIC2 porque como no hay necesidad de hacer la convección, tiene convección la backfiltration, ¿ok? Pero no hay necesidad de hacer la convección tradicional. Entonces la presión transmembrana es siempre menor cuando trabajas con EMIC2 y la probabilidad de llegar a más tiempo con el filtro es más grande. Entonces pienso que es muy rica la noción de asociar el EMIC2 con la hemoperfusión. Pienso pero debemos pensar también que después de tal vez 4 o 6 horas, los poros están obstruidos por la deposición de proteínas. Entonces se puede perder los beneficios, sea del MIC2, sea de un medium cutoff, por esta deposición de proteínas en los poros. Entonces sería muy interesante un estudio analizando la reducción del sieving coefficient de las mismas moléculas a lo largo del tratamiento. Tenemos algunos estudios de esto con pacientes crónicos. Es una queda muy grande, muy vertiginosa, cuando después de 4 horas hace el sieving de moléculas medias, por ejemplo, de la mioglobina. La reducción es muy importante de la capacidad de remoción de estas moléculas. Y por eso que pienso que cuando hablamos de remoción de moléculas medias en pacientes con falla aguda, debemos andar en la dimensión de la hemoperfusión y no de la diálisis. Doc, para utilizar una membrana high cutoff, ¿qué flujo de sangre mínimo podrían que utilizar para mantener el verdadero beneficio de la membrana? Preguntan. Bueno, en pacientes agudos no tenemos esa respuesta. Sabemos que cuanto más grande el flujo de sangre, más backfiltration, entonces más convección, más volumen convectivo. Para pacientes crónicos que utilizan la medium cutoff, porque no utilizamos para crónicos high cutoff, entonces para estos pacientes el beneficio es más grande después de 350 ml por minuto de flujo de sangre. 350, entonces la respuesta. 350, listo. ¿Qué más? Las medium cutoff pueden ser diarias en el contexto de un paciente grave en UCI. Pregunta el doctor Vázquez de Lima. Yo pienso que sí, porque, por ejemplo, cuando hacemos la hemodiálisis continua, la hemofiltración continua, CVVH, tenemos una remoción también de moléculas medias y también un poco de albumina, como que cuando hacemos la hemodiálisis con la medium cutoff. Entonces, si podemos hacer una cosa, pienso que podemos extrapolar y hacer la otra cosa. Ok. Preguntan si en CRT prefieren una membrana MCO o HDFBC con hemoperfusión en línea para un paciente con falla renal aguda, en el que se interesa remover moléculas inflamatorias también. Yo pienso que es porque no tenemos comercialmente disponible una membrana medium cutoff para CRT, pero como de hecho se puede hacer con la Diapact y utilizarla, y es interesante porque nos desea de un paciente crítico la remoción de albumina. Y nosotros sabemos que con una membrana high cutoff tenemos una remoción más grande de albumina. Entonces sería muy interesante porque la membrana medium cutoff
tiene una remoción más selectiva. En este range de remoción tenemos las interleucinas. Entonces, es muy interesante esta idea. Ok, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, no tenemos más preguntas, Doc. Le agradecemos un montón por su charla, obviamente espectacular, de muy buen alto nivel académico, y también pedimos disculpas por lo que nos hackearon, y gracias por ayudarnos con su cuenta para poder seguir con la charla. Ok, para mí... Era raro que apareciera la página en no. rojo. Muchas gracias. Estoy a disposición para nuevas charlas, para cambiar ideas. Mi email voy a escribir acá. Si alguno quiere esta presentación o otros materiales, entonces Tiago Reis Nefro @gmail.com. Muchas gracias, amigos. Espero que tal vez en 2022 podamos estar juntos presencialmente. Hola, Doc. Muchas gracias por todo. Y que tengan Adiós. una linda noche. Gracias a todos por estar. Gracias a todos. Chao. Muchas Obrigado, gracias, Tiago. muchas Boa gracias. noite. Hasta luego. Boa noite.